el enorme gusto de conversar con un profesor, docente de historia, investigador y especialista en ciencias sociales de nivel primario. Es autor del libro Enseñar Historia en la Escuela Primaria, propuesta didáctica y teorías para aplicar en las aulas. Un material pensado para acompañar a los y a las docentes en la difícil pero apasionante tarea de enseñar historia para los chicos. ¿De quién hablamos? De Nicolás Laino. Hola Nicolás, buenas tardes, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Sabes que se te escucha lejito, Nicolás? ¿Podés acercarte un poquitito más? A ver... Fíjate dónde estás ubicado, si es en tu casa. De la ventana a propósito. A ver, ahí. No. Me voy moviendo por las dudas. A ver, movete un poquito. Muy bajo, muy bajo. A ver, ahí. Ahora mucho mejor. Ahí, es ahí. Excelente. No te muevas de ahí. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por sumarte a Asuntos Docentes. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. No, es lindo tenerte y es importante tenerte. A ver, ¿cómo nació tu interés por la enseñanza de la historia en la escuela primaria? En realidad se combinó por mi pasión por la historia por un lado y por enseñar. Tuve la suerte de mi formación docente como maestro de primaria, especialmente en Sociales 1, cursar con Eduardo Silver, que además hoy es un gran amigo. Esa pasión por encontrar un montón de respuestas a cosas que yo me venía preguntando sobre la enseñanza de la historia, ¿no? Pensando en cómo uno lo había aprendido desde la primaria, incluso la secundaria, y toda una gran renovación que estaba presente en los diseños curriculares y demás, y fue como una apertura a un mundo nuevo y a una pasión que es un camino de ida, ¿no? Sí. Es compleja, pero es verdaderamente apasionante la enseñanza de la historia. ¿Y cuál fue la idea central que te llevó a publicar Enseñar Historia en la escuela primaria? ¿Qué te llevó? Sí. La idea era poder, a través de los temas que en general se repiten en todo el país, como temas de historia, poder presentar secuencias, propuestas, incluso algunas sugerencias para actos escolares que contemplaran los enfoques que proponen los diseños curriculares, porque había como una línea común y quizás faltaba un poco de ser claros en algunas cuestiones de marcos teóricos actualizados sobre los temas en sí, históricos, y propuestas que además se hicieron y se probaron y se fueron modificando en el aula, ¿no? Eso me parece que es muy valioso, que son todas propuestas hechas en el aula. De hecho, en el libro aparecen hasta posibles respuestas de los chicos con cosas que nos hemos encontrado, modificaciones que le hemos hecho a ciertos recursos para adecuarlos incluso a los tiempos que corren, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso, la parte teórica de actualización y que son cuestiones prácticas para llevar al aula e implementarlas directamente. Y vos sabés que leyendo el libro Enseñar Historias en la escuela primaria, propuestas didácticas y teorías para aplicar en las aulas, que es tu libro, estamos hablando con Nicolás Laino, si te estás sumando a la radio acá a escuchar a Classic 106.5, mientras lo leía pensaba, qué desafío en los tiempos que corren enseñar historia en las aulas para niños de primaria, ¿no? ¿Cómo convocarlos? ¿Cómo se logra eso? Sí, bueno, ahí uno tiene que tener en cuenta, por un lado, la diversidad que puede presentar el grupo en sí, ¿no? Hablamos mucho de aulas heterogéneas y por un lado pensar en actividades que puedan atrapar desde los gustos, los intereses de cada alumno, cada alumna, el trabajo con imágenes, narraciones. Sabemos que el material audiovisual está muy presente también y es de mucho agrado, pero no dejar de trabajar también con estudios de caso, tratar con lo que es arte en general, la música. Tenemos un montón de elementos que nos pueden servir como recursos didácticos y atraen, ¿no? Después, bueno, contemplar la edad de nuestro alumnado y a veces uno sabe que con los grados más chicos conviene enfocar ciertos temas históricos en lo que uno llama como un telón de fondo, por ahí en temas complejos de historia, no meterse en la explicación compleja que vamos a guardar para segundo ciclo, ¿no? Que ya involucra conceptos, sino tratar de presentar como la vida cotidiana y un montón de aspectos de la vida diaria de los distintos actores y se genera un interés y
y de a poco uno va logrando también la relación a medida que van creciendo de ese pasado con la realidad actual, con lo que ellos pueden vivir, conocer, ¿no? Entonces es un ida y vuelta complejo, pero apasionante y desafía en ese sentido, porque hay que sacar a la historia de ese lugar estanco aburrido que a veces uno ha vivido incluso como alumno, ¿no? Claro, esto de lograr que los niños y las niñas que se interesen por hechos del pasado que a veces les resultan tan lejanos, ¿no? Sí, y a veces hasta nos pasa encontrarnos con un efecto contrario. Uno cree que cosas muy lejanas en el tiempo o geográficamente las terminan conociendo mejor que un pasado mucho más reciente en todo sentido. Eso es muy común con cuestiones, no sé, de la Edad Media, que a través de los cuentos tradicionales, películas, series, tienen nociones, por ejemplo, de la Edad Media, mucho más precisas que del pasado de hace, no sé, 100 años en Argentina. Entonces también ese es el desafío un poco de saber por dónde vienen esos conocimientos previos, que también nos ayuda mucho, nos guía mucho el momento de planificar y de diseñar una secuencia. ¿Y qué lugar ocupan las efemérides, ¿no?, escolares? ¿Cómo podemos resignificarlas? Bueno, las efemérides son todo un desafío, porque ahí, por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta es la organización también institucional en cada escuela. A veces se hacen distribuciones de las efemérides y es complicado por ahí hacerlo encajar con los contenidos propios de ese grado, y a veces quedan como cortadas y traídas medio de los pelos, pero ahí lo que me interesa marcar es que las efemérides también las tenemos que trabajar no como esos hechos aislados, sino dentro del proceso histórico. Por eso siempre es conveniente poder adecuarlas a los contenidos de ese año, de ese grado que están viendo. Y si toca con los grados más chicos, bueno, tenemos un montón de propuestas para relacionar la efeméride con estos aspectos de la vida cotidiana, aunque la efeméride por ahí se refiera a alguna cuestión mucho más compleja, ¿no? Bueno, hablamos de Revolución de Mayo en segundo grado, pero bueno, no necesariamente tenemos que hablar de un virrey, de lo que es un cabildo abierto, porque son nociones muy complejas, pero podemos trabajar cómo eran los problemas de comerciar en la vida cotidiana en ese momento, los medios de transporte y los problemas que había en ese momento, y a través de eso entrar de algún modo en el mundo de esa efeméride que se va a resignificar en los grados superiores, ya con las explicaciones de los conflictos políticos, por dar un ejemplo, sí, ¿no? Pero hay que resignificarlas, pero sacándolas de ese hecho aislado. Claro. Nicolás, ¿y qué esperas que le aporte tu libro a las prácticas docentes cotidianas? ¿Y qué mensaje le daría a los maestros y maestras que recién se inician en la enseñanza de las ciencias sociales, para ir cerrando? Sí, bueno, como mensaje así de lo que espero del libro, es como una especie de conversación lo más franca posible de maestro a colegas, ¿no? En ese sentido, de proporcionarles una base de conocimiento, digamos, académico, para poder dominar bien el tema, y a partir de eso que cada docente pueda desarrollar ahí las puertas de entrada al tema que también apasiona, ¿no? Primero a uno como docente le tiene que gustar lo que enseña, para poder transmitir también esa pasión. Y después me parece que el otro aporte es cosas concretas. Cuando decimos concreto, no porque sea algo simple, no porque sea copiar y pegar, sino porque puede aplicarse, ser significativo, y me parece, para quienes arrancan y para quienes ya tenemos bastante en esto, animarse a probar cosas, animarse a diseñar los propios recursos. Siempre alentamos y animamos mucho a eso, y que si el recurso no sale del todo bien, poder hacerle las modificaciones, volver a probarlo. Eso me parece que es muy, muy lindo, poder animarse, pero bueno, también uno necesita dominar ese tema para animarse a crear sus propias narraciones, para crear sus propios juegos de simulación. Hay que animarse. Está buenísimo cuando uno puede darle esa impronta también en la enseñanza del área. Por supuesto, es muy lindo lo que decís, y es real eso. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho que de la mano de Noveduc hayas estado acá, presente con este libro que es hermoso, que queremos que lo busquen, lo sorteamos también acá en Asuntos Docentes. Enseñar historia en escuela primaria, propuestas didácticas y teorías para aplicar en las aulas. Un material pensado para acompañar a los docentes y docentes de nivel primario, que es apasionante la tarea de enseñar
para los chicos, de la mano de Nicolás Laino y por supuesto de Noveduc. Gracias, Nicolás, por estar acá en Asuntos Docentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo muy grande. Abrazo. Gracias. Y pasó por Asuntos Docentes Nicolás Laino de la mano de Noveduc.